Bueno, continuamos en el magazine y vamos a hablar de vinos, porque el restaurante Palacio Ico tiene nuevo sumiller, así que vamos a hablar con él, es Iván Monreal. Iván, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Has venido a Lanzarote a trabajar de sumiller? Para que la gente, siempre me gusta recordar, ¿qué es un sumiller? Pues mira, en Sumiller somos los que estamos trabajamos en el restaurante, en la sala, y somos los expertos en vino, pero no solo en vino también, sino también licores, destilados, cafés, tés, todo aquello que acompaña a la cocina al comensal durante el almuerzo o la cena. Y nos encargamos de seleccionar toda la propuesta de bebidas, nos encargamos de hacer el servicio y siempre, como digo, siempre de la mano de la cocina, ¿no? Los que aportamos ese punto más de experiencia junto con lo que sale en los platos. Claro, pero para llegar ahí hay que tener una preparación, ¿no? Que no es nada fácil. Sí, sí, y eso ya son muchos años esto, ¿no? Al final es un mundo muy amplio de muchísima teoría y mucha formación, y entonces ambas cosas, tanto la parte de estudio como la parte práctica, pues se requieren bastante años de preparación. Sí, sí. Y tú has estado, vas a trabajar ahora, ¿no? A partir de, no sé si llevas muy poquito aquí en el Palacio Ico. Sí, llevo apenas 2 meses y poco, ¿no? Pero que has estado sobre todo en Alemania, ¿no? Cuéntanos un poco esa trayectoria de trabajar de sumiller. Sí, lo mío es curioso un poco porque yo me fui a Alemania muy jovencito, con 17 años, pues por lo que teníamos los canarios en aquella época, las inquietudes de aprender idiomas, ¿no? Además tú eres de San Fernando Maspalomas, ¿no? Claro. Que hay un montón de alemanes allí, ¿no? Claro, y ya había tenido los primeros contactos con los alemanes, ¿no? Me he criado con el turismo y básicamente, para resumir, pues cuando llegué muy jovencito y empiezo a estudiar sumillería en Alemania por varios temas, ¿no? Empecé a trabajar con los italianos por temas de idioma y empecé a estudiar sumillería y estuve 12 años viviendo en Alemania, y una vez que yo había terminado el estudio de sumillería y empiezo a trabajar en restaurantes de estrellas Michelin, pues empiezo también a moverme un poco por la geografía europea. He estado trabajando en Francia, en Italia, en Austria, ¿no? Y al final todo eso ha sido lo que me ha dado también un poquito un bagaje del estar in situ en esas zonas vinícolas, en esos restaurantes, tener contacto con los viticultores, con los vinos, pues al final se aprende bastante, la verdad. Claro, porque hablamos de estudiar, pero lo que tú dices también, ¿no? Ese contacto con la tierra, ¿no? Con esos vinos, ¿no? De ir a una bodega, de saber cómo se asume, es decir, que no es solo, a lo mejor dice, no, es que catador de vino, es mucho más allá ese concepto, ¿no? Sí, claro, al final piensa un poco y a día de hoy con las tecnologías, te sientas en un ordenador, abres unos libros, puedes estudiar de tu casa donde sea, puedes estudiar y adquirir mucha teoría, pero al final el contacto con el vino ese que está en el libro o que lo ves en una página web, al final tienes que estar ahí en la zona para poder probarlo, porque muchos no llegan aquí, o hablar con el propio viticultor que elabora ese vino. Yo creo que todo eso es parte del aprendizaje. Hablabas de esos restaurantes, claro, hay un restaurante amador de 3 estrellas Michelin, Sí. Es decir, que estamos hablando que ahí no puedes fallar. Sí, digo. sí, al final, mira, yo ya desde muy jovencito estaba trabajando en el primer restaurante con una estrella Michelin. Entonces al final ya, quieras que no, pues ya como todo, es el poder de los hábitos, ¿no? Y al final te acostumbras a ese tipo de servicio, a esas exigencias. Y sí, mira, aparte del restaurante amador, quizás uno de los restaurantes que yo más también tengo muy fijo en mi carrera fue el restaurante Tristán en Mallorca, que era un restaurante muy bueno para sumilleres, tenía 2 estrellas Michelin, pero era un sitio ubicado en un sitio prestigioso donde iban millonarios, multimillonarios. Y ahí fue donde pude realmente tener contacto con esos grandes vinos del mundo, que costaban 10, 12, 15.000 euros una botella. Y eso al final... Es decir, tú has estado con una botella de 15.000 euros. Sí, sí. No, y alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que alguien pague ese dinero por una botella de vino? Y mucho más pagan también. Al final, siempre digo, mira, en ese tipo de restaurante, la persona que económicamente está capacitada para pagar una botella de 15.000 euros, no solo llega al restaurante y compra la botella, empieza con un champán de 2.000, luego va con un vino blanco de 3.000 y luego
va ese tinto y luego hacen el programa completito, ¿no? Sí, que hay, Yo recuerdo, está claro que hay otros mundos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué decías bueno. que recordabas? No, que recuerdo de llevarme cuentas de 30.000 euros a una mesa de 2 personas, ¿sabes? Que es así, ¿no? Al final, con todo esto, pues todo ese tipo de vinos que abres, que tú los pruebas, es otra parte más de aprendizaje. Quizás sí me ha quedado, para mí como sommelier, me ha quedado muy fijo en mi carrera ese restaurante por probar todos esos productos. Claro, diarios. pero lo que te iba a comentar, un vino de 15.000 euros, ¿tú puedes probar ese vino? Porque claro, dirás tú, si un poquito que me estoy bebiendo vale 300 euros. Hombre, te vas a reír, pero tenemos que probar esos vinos, porque al final una de las partes de nuestro trabajo también es comprobar que el vino esté en el estado óptimo de consumo para el cliente, y más cuando está pagando esa cantidad de dinero, pues el vino puede porque tener... el hecho de que una botella valga 15.000 no significa que el vino esté bueno. Puede tener defectos que no tiene, que son anexos al vino, o un defecto que provenga del corcho o de la guarda, o incluso de que lo pruebas y dices, oye, pues para que el vino esté en su momento óptimo de consumo tengo que decantarlo. Pues en ese momento cuando lo pruebas, cuando tomas la decisión de qué es lo que tienes que hacer con él para que llegue a la copa en el mejor momento posible, ¿no? Bueno, pero vamos a estar en el restaurante Palacio Ico, que ahí te vas a tomar un vino sin que pagues 15.000 euros. Sí. Exactamente. Vamos a hablar para la gente de Lanzarote, que vamos a ir, que podemos estar en un restaurante pues como el Palacio, que ya está claro que está también recogido dentro de la guía Michelin, es decir, que ya tiene ese concepto de un buen restaurante. ¿Qué nos vamos a encontrar o qué es lo que nos vas a ofrecer si vamos al restaurante? Pues mira, yo he creado una carta que yo la llamo un trocito de mi experiencia, que es una carta que está compuesta por todos esos vinos que he ido probando durante mi carrera. Evidentemente hay un foco muy importante en la regionalidad, que es Lanzarote y el resto de las Islas Canarias. Hay otra parte que es la parte nuestra, nacional española, y luego hay una parte internacional, que es donde están los vinos de la zona más prestigiosos del mundo. Empezamos, si abres la carta de vino, hay una carta muy interesante de champán, ¿no? El concepto general, desde Lanzarote hasta Champaña, es trabajar con pequeños viticultores que saben transmitir muy bien eso que se conoce como el terroir, que es el suelo, la variedad, el clima, que son vinos que tienen alma y una tipicidad propia. Y la parte buena es que ahí busco los mejores vinos en relación calidad-precio, ¿no? Claro, sí. Pero claro, la gente dirá, que hablábamos. Dices tú, empezamos con un champán, y la gente dirá, oye, para empezar a comer primero el champán y después el vino, esa combinación, para los no entendidos. No, mira, no, quizás que nosotros tenemos, o en España no tenemos esa cultura de que nos sentamos a comer con un vino espumoso, que sí que es muy típico de otras zonas del mundo, pero en una carta de champán que hay un champán desde que te puedes tomar una copa como aperitivo antes de comer, como que te puedes pedir una buena botella para acompañar la comida. Tanto champán como cavas, que son también vinos espectaculares para acompañar comida. O sea, nosotros estamos acostumbrados a acompañarlas con los típicos blancos, rosados o tintos, pero más allá hay muchos otros tipos de vinos que son adecuados para las comidas también. Vale, entonces empezar en ese maridaje que es decir, se puede ir al restaurante a pedir solo una botella de vino, ¿no? Eso, aunque tengas un menú, pero existe la otra opción de decir, oye, voy a ir probando, ¿no?, otra serie un poco para también conocer otra, porque también hablamos de cultura, ¿no? Entonces correcto, empezamos con ese champán y después ¿cómo vamos? Y después, si queremos, porque yo lo que aconsejo siempre es el maridaje, ¿no? Incluso para aquellos vinófilos, aquellos que les encanta mucho el mundo del vino, tengo sobre el mismo menú 2 tipos de maridaje. Tengo un maridaje muy bueno y luego tengo el maridaje con vinos premium, ¿vale? Ya son vinos de gama alta que los clientes tienen la posibilidad o la oportunidad de probarlos por copas también, porque muchas veces esos vinos de gama muy alta, claro, o te compras la botella, que aparte de esos carísimos, suelen ser carísimas también, o no lo puedes beber. Pues aquí tenemos la oportunidad de esos grandes vinos prestigiosos, pues tomarte media copa, una copita de vino, para probar esas zonas más prestigiosas del mundo, como digo. Pues están las dos opciones, quien quiera pues tiene pues ambas opciones. Y en ese recorrido por la parte del mundo, ¿qué vas a traer a Lanzarote? Pues mira, en ese recorrido pues hay, evidentemente siempre hay lo que para mí son de los mejores vinos de Lanzarote.
un poquito como yo describí ante la carta vino, dentro de ese prestigioso también está lo que para mí yo considero lo que es un gran vino prestigioso canario, un nacional, y también sobre todo nos enfocamos ahí, sí que nos vamos a lo mejor un poquito más de la parte internacional, igual que tengo un gran vino blanco alemán, que Alemania es uno de los países que elabora de los mejores vinos blancos del mundo, hay vinos franceses y un poquito de todo, ¿no? Es una experiencia. Intento tocar siempre diferentes variedades de uva, diferentes tipos de suelo y diferentes zonas climatológicas. ¿Y esa carta se va cambiando con la semana? Es decir, yo si voy, por ejemplo, un mes, al mes siguiente me puedo encontrar otra. Sí, piensa que detrás de mí, que al final yo estoy acompañando una gran cocina. Tenemos a Víctor Valverde, que es un chef que plasma a la perfección ese gran producto local, y cuando él decide dar un cambio a un plato, ahí tengo yo que probar el plato, ver qué producto hay, cómo lo elabora y dar el cambio yo también con el vino. Claro, porque al final tiene que lo que hablabas antes, ¿no? De ir en unión con lo que se va a servir, ¿no? Porque claro, cada vino tiene un rol diferente dependiendo del plato, ¿no? Y claro, y más con la cocina que nosotros tenemos, o esas cocinas ya consideradas más gourmet, son platos más complejos también, mayormente elaborados. Entonces, a la hora de elegir el vino, pues también hay que tener en cuenta todas esas texturas, sabores, y más aquí nosotros trabajamos con un producto excepcional, intentamos ir a buscar el mejor producto que hay en Lanzarote, y sí que es verdad que hay mucha más versatilidad en tema producto que en el mundo del vino. Yo en el mundo del vino, cuando voy buscando en el vino algunos ciertos matices, tengo que ir a otras zonas vinícolas o otras variedades de uva que aquí no las tenemos. Entonces, de ahí viene todo ese viaje que damos acompañando a la cocina local y regional. Hablamos de un restaurante que no es muy grande, ¿no? Un restaurante, no sé yo si, claro, a la hora de decir el trabajo de sommelier tiene sentido, en el sentido de, oye, a lo mejor hay mucha gente que dice no queremos el menú no queremos el maridaje, solo queremos una botella. No sé si el comensal del Palacio Ico sí requiere, me imagino que si te han contratado por algo será, ¿no? Pero no sé yo si a lo mejor en Lanzarote la gente dirá, es que no hay mercado para gente que diga, es que quiero gastarme un dinero en una carta de vino. No, sí que lo hay mucho más. Yo creo que la presencia de la figura de un sommelier en una sala es súper importante, incluso sea un restaurante que tenga una sola mesa, porque al final es la persona que complementa, como decía antes, esa parte de cocina. Y claro que por decirte que el miércoles hemos empezado el nuevo concepto, que son los 2 menús de degustación, y para que te hagas una idea, aproximadamente el 70% de los comensales en la sala tomaron todos el maridaje. Entonces, claro que hay mercado y tenemos muchos clientes que son turistas, que los turistas saben mucho de vino también, turistas que viajan, y Lanzarote, no nos olvidemos que es una isla el cual recibimos un turista que va buscando cultura, y el vino yo creo que es uno de los pilares de la cultura también de una zona, una región o de la historia. Siempre ha estado vinculado con la cultura del vino. Entonces, al final... Y en esos turistas, cuando, además la suerte que tú tienes, que hablas varios idiomas y que eso puedes transmitir, que también es importante a la hora de tú poder transmitir un matiz, ¿no? De un vino a un turista, si no dominas el idioma, se podrá quedar en fuera de juego, ¿no? No decirle good o no good, no. Se supone que tú ahí, cuando tú presentas un vino, transmites los matices, ¿no? Sí, y tengo la gran suerte, claro, de haber vivido en todos esos países. Ahora me doy cuenta al volver, porque hablar alemán en Alemania no era una ventaja, porque ahí claro, tenemos que hablar alemán. Aquí sí, pero sí que es verdad que no solo hablo el idioma, sino que como he trabajado como sommelier en esos países, domino también la parte técnica del idioma, es decir, todos los conceptos de poder explicar los tipos de suelo, las variedades, unas ligeras notas de cata. Pues claro que todo eso ayuda y da mucha más confianza al cliente, y el cliente entiende mejor el mensaje que le estás dando, y al final estás creando una mejor experiencia, ¿no? Que al final, que si vas a una mesa, chapurreas el idioma, claro, te marcha el cliente y dice, oye, ¿qué fue lo que dijo? Yo no me enteré la mitad, ¿no?
Entonces al final eso claro que ayuda muchísimo, ayuda. Bueno, y como hay que tirar para la tierra, ¿no? De esos vinos que ahora mismo, ¿qué destacarías tú de los vinos? No solo hay vinos de Lanzarote, sino de Canarias, que también se están haciendo buenos vinos ya en casi todas las islas, ¿no? Mira, Canarias tiene la particularidad que le ha pasado a muchas regiones en España, aquellas regiones que nunca fueron conocidas por elaborar vinos de calidad, sino que elaboraban vino y en masa, pues en los últimos 20-25 años ha habido una grandísima evolución, la cual con personal mucho más cualificado, se están elaborando vinos de calidad. Entonces ahora la tendencia es pues trabajar, tener en las cartas esos vinos, como te mencionaba antes, que los franceses les llaman de terroir, que es variedad autóctona en un suelo en concreto y un clima. Entonces, Canarias, dentro de ese terroir, en España, es quizás una de las zonas que mayor característica y diferenciación tiene. Entonces, ahora se están elaborando vinos de calidad con esa diferenciación y están consiguiendo un buen posicionamiento tanto nacional como internacional. No digo porque como has trabajado fuera, a veces dirá que a veces nosotros somos muy chauvinistas, ¿no? Decir lo nuestro es lo mejor, ¿no? Y a veces perdemos el concepto de que fuera también se hacen buenos vinos, como dices tú en Alemania, buenos vinos blancos, que a lo mejor nosotros decimos, no, el mejor vino blanco es el Malvasía. Bueno, sí. Pero es decir, tú que eres asesor, que también conoces, podemos entonces estar tranquilos que los vinos de Canarias son buenos. Sí, son buenos, no, son muy buenos. Y cada vez estamos consiguiendo mejor transmitir esos aromas, esa climatología, ese paisaje canario, estamos consiguiendo transmitirlo mejor dentro de los vinos y ya estamos ya muy bien posicionados, todavía seguiremos mejor posicionados y con la poca cantidad al final que elaboramos entre todos, pues yo creo que no tenemos ningún problema de sí, que al final hasta faltan vinos, ¿no? Sí, y de Lanzarote, claro, los que tú... no sé si todos los vinos de Lanzarote van a tener cabida en el restaurante o has hecho una selección de los vinos. Yo he hecho una selección de como el resto que tengo de la carta, ¿no? Hay unas 200 referencias, creo, ¿no? Sí, por ahí, ¿no? Y estamos creciendo en referencia. En total. Estamos creciendo en referencia. Al final, todo esto requiere un esfuerzo de espacio, claro, un esfuerzo económico. De mantenimiento de los vinos, mantenimiento, claro. Entonces vamos creciendo poco a poco. Yo cada vez que hago un pedido, cada semana voy creciendo en 3, 4 o 5 referencias, ¿no? Bueno, vamos a lo de Lanzarote. Sí, y lo de Lanzarote, ya me gustaría tenerlos todos los vinos de Lanzarote en la carta, que es lo que no es posible. Entonces he hecho una pequeña selección de aquellos pequeños elaboradores, viticultores que hacen pequeñas producciones para también colaborar un poco más con el elaborador más artesano y esos vinos que también tienen mayor trabajo, que van algo más de una simple fermentación tradicional. Elaboradores que trabajan con lías, que trabajan en vasijas de barro, trabajan con madera. Aquellos vinos más artesanos. Sí, hay más de lo que... Aquí estamos acostumbrados a las grandes bodegas, pero entonces también hay otro, ¿no? Otro pequeño mundo. Sí, claro, piensa, hay ese pequeño mundo y hay más de lo que la gente piensa. El problema, claro, al tener tan pequeña o poca producción y siempre no tan artesano, pues no pueden llegar a todos los restaurantes o tiendas especializadas, por lo cual nosotros no los vemos tan asiduos. Pero sí que y cuidado, que es muy importante, y una generación también más jóvenes que vienen pisando muy fuerte, que junto con las grandes bodegas que ya han posicionado a Lanzarote en el mapa, pues tiene ese complemento más, ¿no? Bueno, yo no sé si algún día tienes algún huequito y a lo mejor vienes por aquí y hablamos de esos vinos para que la gente vaya conociéndolo. Sí, con mucho gusto. Vale, pues ya mire, que por cierto, fuiste subcampeón de España en el 2021 del Campeonato Nacional de Sumiller. Sí. Por la gente decir subcampeón, no, es que llegar a subcampeón es complicado, ¿eh? Sí, primero hay que absorber el campeonato regional, ser campeón de Canarias para luego acceder al nacional y luego, claro, imagina. Claro, estamos hablando de España, que a nivel de vino una potencia mundial, ¿no? Es decir, que todo eso. Y nada, y animar a los que nos quieran probar todos esos vinos, que también te voy a chivar como primicia, es que ahora a partir de marzo, abril, mayo y julio,
pues vamos a tener en el Hotel Palacio de Ico a 4 chefs que tienen una estrella Michelin en Canarias, o estrella verde, como en el caso de Borja Marrero, Víctor Schattenhofer, tenemos restaurantes Haide y Sanjo de Tenerife que tienen estrella Michelin, estarán cocinando en Palacio de Ico y ahí acompañaré pues con vinos especiales, vinos que tengo de poquitas botellas que me han mandado que no saco el día a día, pues ese día abriré, y cuando quieran pues están invitados. Ya hablaremos entonces también de esa jornada. Iván, gracias por venir, seguramente te tendremos en alguna ocasión, pues yo creo que también a la gente le interesa el mundo del vino cada vez más, afortunadamente, ¿no? Porque como hablabas que el vino no solo gastronomía sino cultura, ¿no? Y de eso sabemos nosotros mucho en Lanzarote. Nada, ya te tendremos por aquí, disfruta de Lanzarote. Muchas gracias.